¿Alguna vez has sentido que alguien llegaba a tu vida con una sonrisa en la cara, palabras dulces e incluso gestos amistosos, pero con el tiempo te has dado cuenta de que algo iba mal? ¿Alguna vez has sospechado que la persona que se acercó a usted con tanto entusiasmo podría estar ocultando intenciones que usted no pudo ver de inmediato? Hoy descubrirá la verdad que se esconde tras las visitas encubiertas. Vamos a explorar en profundidad lo que la Biblia tiene que decirnos sobre las personas que llegan a nuestras vidas con intenciones ocultas, cómo identificar estos comportamientos y, sobre todo, cómo protegerte espiritualmente. Pero antes de sumergirnos en este contenido tan profundo y transformador, me gustaría pedirte que te suscribas ya al canal, dejes un like en este vídeo y lo compartas con alguien a quien quieras. Sí, porque tal vez esa persona está siendo engañada ahora mismo por alguien cercano y ni siquiera se da cuenta. Abramos juntos nuestros ojos espirituales y comprendamos las señales que Dios ya nos ha dado. Empecemos por el principio. Dios, en su infinita sabiduría, siempre ha advertido a su pueblo sobre el peligro de los que se disfrazan. Desde el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús, hay un patrón claro. El mal a menudo no se presenta como algo feo o aterrador, sino como algo deseable, digno de confianza e incluso piadoso. ¿Recuerdas lo que está escrito en Mateo 7:15? Pero guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús no utilizó este lenguaje por casualidad. Sabía que uno de los mayores peligros para el pueblo de Dios no era el enemigo que nos ataca de frente, sino el que llega sonriendo, se gana nuestra confianza y empieza a corroernos por dentro. Esas personas existen, están ahí fuera, y a menudo se sientan a nuestra mesa, comparten nuestras vidas, pero tienen otros planes. Y de eso vamos a hablar aquí, no con miedo, sino con discernimiento. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque cuando ignoras las señales, abres brechas. Y cuando abres brechas, el enemigo aprovecha para atacar tu fe, tus emociones, tu confianza y, en muchos casos, hasta tu propósito. Es más, las intenciones ocultas no son solo externas, también pueden alimentar en ti pensamientos equivocados. Alguien se acerca a ti con palabras aparentemente inofensivas, pero siembran dudas en tu mente. Un falso cumplido por aquí, una crítica velada por allá. Y lo siguiente que sabes es que estás dudando de ti mismo, alejándote de Dios, sintiéndote débil. Entonces, ¿cómo identificar a estos visitantes? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus comportamientos más comunes? ¿Qué dice la Biblia sobre estas interacciones? ¿Y cómo puedes blindarte espiritualmente? Estas respuestas empiezan ahora. Echemos un vistazo a algunos pasajes que nos vienen advirtiendo desde el principio de la historia bíblica. 1. La serpiente en el Edén. La primera visita con intenciones ocultas registrada en la Biblia es la de la serpiente en Génesis 3. No se acercó a Eva con amenazas, sino con una pregunta. Una simple duda plantada. ¿Es esto lo que dijo Dios? A partir de entonces Eva empezó a dudar. La duda condujo a la caída. El enemigo entró disfrazado de diálogo. Esto sigue ocurriendo hoy. Alguien se te acerca con tono de consejero, que solo te está abriendo los ojos, pero en realidad está sembrando veneno. 2. Judas Iscariote. Judas era uno de los discípulos de Jesús. Caminaba con él, participaba en sus milagros, escuchaba sus enseñanzas. Pero detrás de todo esto había una agenda oculta. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar y yo os lo daré?». Y le pesaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 15.
Judas tenía la apariencia de un discípulo, pero el corazón de un traidor. 3. Ananías y Zafira. En Hechos 5 tenemos otro claro ejemplo. Mintieron al Espíritu Santo al vender un terreno y quedarse con parte del dinero, fingiendo que lo regalaban todo. ¿Por qué ha llenado Satanás vuestro corazón para mentir al Espíritu Santo? La mentira oculta tras una apariencia de generosidad. La intención oculta con una apariencia piadosa. Estos 3 ejemplos nos muestran que el peligro no siempre está fuera de la iglesia, fuera del hogar, fuera de la amistad. A veces el mayor peligro viene de dentro. Ahora que has comprendido lo serio que es este tema, pasemos al capítulo 2, donde hablaremos de las 7 señales espirituales que revelan cuando alguien tiene intenciones ocultas contra ti. 7 señales espirituales de personas con intenciones ocultas. Cuando alguien entra en tu vida con intenciones ocultas, el espíritu lo percibe antes de que la mente lo entienda. El problema es que a menudo ignoramos estas señales por ingenuidad, necesidad emocional o exceso de confianza. Y ahí es donde reside el peligro. En este bloque vamos a revelar 7 señales espirituales que, si aprendes a identificarlas, te protegerán de trampas, traiciones y ataques disfrazados. Estas señales no se basan en ilusiones, sino en la observación espiritual, el discernimiento que nos da el Espíritu Santo y los propios relatos bíblicos. Recuerde, nada ocurre en la vida de un cristiano sin que Dios envíe antes una advertencia. 1. Inquietud espiritual. Cuando se está cerca de la persona, ¿has tenido alguna vez la sensación de que algo no iba bien con alguien, incluso cuando todo parecía normal, como si algo dentro de ti estuviera agitado, incómodo, sin ninguna razón lógica? Ese es el Espíritu Santo advirtiéndote. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Si Él da testimonio de quiénes somos, también puede dar testimonio de quiénes son realmente los demás. El malestar interior, cuando no es fruto de la paranoia o del juicio, puede ser una alarma del cielo que dice: abre los ojos. Esta persona no es quien dice ser. 2. Conversaciones que siembran dudas o divisiones. Las personas con intenciones ocultas están especializadas en la manipulación emocional y espiritual. Utilizan palabras dulces, consejos disfrazados y sugerencias sutiles. Pero entre bastidores, lo que siembran es la duda. Dudas en tu fe. Dudas sobre alguien en quien confías. Dudas sobre tu vocación. Duda de tu visión. Porque tales hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 1 Corintios 11:13. Nota: alguien que realmente quiere tu bien fortalecerá tu fe, no la debilitará. 3. Intentos constantes de aislamiento. Un signo clásico de manipulación espiritual es el aislamiento. La persona comienza a alejarte de tus amigos, tu comunidad, tu iglesia, tu familia. Todo se hace sutilmente con frases como: creo que esa persona está celosa de ti. Tienes que cuidarte más. No confíes en nadie. Aléjate por un tiempo. Es mejor para tu paz. Pero la verdadera intención es debilitarte, porque, lejos de tus raíces, te vuelves vulnerable. El que se aísla busca sus propios intereses y se rebela contra la verdadera sabiduría. Proverbios 18:1. 4. Una mirada cargada de sonrisas. La mirada de alguien que tiene intenciones ocultas suele decir más que sus palabras. Es una mirada pesada, sentenciosa, a veces incluso envidiosa, aunque esté enmascarada por la amabilidad. Es como si su alma no pudiera ocultar lo que realmente siente. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo
estará lleno de luz. Mateo 6:22. Vigila tus ojos, no mienten por mucho tiempo. 5. Presencia que te roba la paz. La Biblia dice que Jesús nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Ahora bien, si estás cerca de alguien y comienzas a sentir confusión, irritación, angustia o incluso fatiga espiritual, algo anda mal. Hay personas que cargan una atmósfera negativa, que drenan tu energía emocional y espiritual. Llegan y todo a su alrededor se siente pesado, incluso sin decir nada. Si esto sucede una y otra vez, considera que esta persona puede estar operando en otro espíritu y no en el de Dios. 6. Interés exagerado en su vida, sin intención de ayudar. Las personas con malas intenciones a menudo se interesan exageradamente en usted, pero no por empatía. Quieren información, quieren conocer tus planes, tus miedos, tus decisiones, no para apoyarte, sino para tomar el control o usarlo en tu contra. Hacen demasiadas preguntas, pero ayudan muy poco. Se burlarán de ti con palabras fingidas. Lucas Pedro 2:3. 7. Oración manipuladora y consejos basados en emociones. Muchas personas se presentan como espirituales, pero utilizan la fe como una máscara. Verás oraciones cargadas de emoción, consejos aparentemente inspirados, pero que siempre favorecen el deseo de la persona, no el propósito de Dios. Estas oraciones pueden sonar hermosas, pero no tienen unción. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Mantente alejado de los tales. Zuns, Timoteo 3:5. Si has identificado estas señales en la presencia de alguien, no desesperes. Ora, ayune, pida discernimiento, y si es necesario, aléjate sabiamente. En el próximo capítulo profundizaremos aún más en este tema. Entenderemos cómo el enemigo utiliza a estas personas como herramientas y cómo puedes fortalecer tu armadura espiritual para evitar caer en las trampas. Las estrategias espirituales del enemigo, cómo las intenciones ocultas se convierten en acciones destructivas. En el capítulo anterior, aprendiste a detectar las señales de las personas con intenciones ocultas. Pero ahora tenemos que profundizar más, porque el enemigo, nuestro adversario, no actúa directamente, se infiltra con disfraces, con aparente bondad, y utiliza a los que están más cerca de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque conoce la debilidad del corazón humano. Sabe que a menudo es más fácil dejarse engañar por el afecto que por el miedo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. El enemigo no viene como un ladrón de madrugada, con gritos y violencia. Viene como un amigo, como un consejero, como un regalo. Por eso tenemos que aprender a discernir sus estrategias antes de que sea demasiado tarde. 1. El juego de la infiltración. Siempre viene de dentro. La Biblia es clara. El mayor peligro no está fuera, sino dentro. Tomemos el ejemplo de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos caminando con Jesús, escuchando sus palabras, viendo milagros, y sin embargo fue a través de él como el Maestro fue traicionado. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se acercó a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y pesaron por él 30 piezas de plata. Mateo 26:14-15. El enemigo se infiltra. Entra en 1900. El ambiente. Se gana la confianza y espera el momento oportuno para sembrar la discordia, difundir mentiras o destruir la fe de alguien. Y lo más peligroso, la persona utilizada por el mal no siempre se da cuenta de que está siendo manipulada. Creen que están haciendo lo correcto o que tienen buenas intenciones, pero detrás hay una influencia maligna que trabaja en silencio.
2. Manipulación emocional. Cuando los sentimientos se convierten en armas. Otra estrategia del enemigo es utilizar las emociones en tu contra. Hace que te culpen constantemente, te hace sentir inferior ante ciertas personas. Utiliza el chantaje emocional. Si realmente fueras cristiano, harías esto o aquello. Es un juego sutil. El manipulador espiritual se presenta como víctima, como necesitado, como alguien que solo quiere tu bien. Pero en realidad te están absorbiendo, quitándote la paz, drenando tu energía, alejándote del enfoque que Dios tiene para tu vida. Eso no es amor, eso es control. Y Dios no controla a nadie por la fuerza, pero el enemigo sí. Donde hay envidia y ambición egoísta, hay confusión y toda clase de males. Santiago 3:16. Esta confusión emocional no es obra de Dios. Si alguien te hace sentir constantemente confundido, asustado, culpable o dividido, ten cuidado. Podría tratarse de una estrategia oscura. 3. Ataques disfrazados de consejos. Otra forma que utiliza el enemigo son las palabras disfrazadas de consejo. ¿No crees que estás exagerando tu fe? Tal vez esta vocación no es para ti. ¿De verdad quiere Dios que te sacrifiques tanto? Estas preguntas aparentemente inocentes plantan semillas de duda, y cada duda es una grieta en la fe. Cuando empiezas a cuestionar lo que Dios ya ha confirmado en tu corazón, el enemigo ya está ganando terreno. ¿Recuerdas el Edén? La serpiente no vino diciendo, «Come el fruto». Hizo una pregunta. Así dijo Dios, «No comerás de todo, árbol del jardín». Génesis 3:1. Sembró la duda. Y eso es lo que hace mucha gente hoy. Sembrar la duda disfrazada de cuidado. 4. Sugerencias espirituales fuera de la palabra. Dios me mostró que debías hacer esto. Recibí una revelación sobre tu vida. Debes obedecer lo que te digo. Es una dirección divina. Muchas de estas palabras pueden provenir efectivamente de Dios, pero otras son pura manipulación, especialmente cuando la revelación hiere principios bíblicos, promueve confusión o se enfoca en el beneficio de la persona que habla. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Examina, pregunta, prueba en el espíritu, porque aquellos que tienen una agenda oculta a menudo se esconden detrás de la espiritualidad para convencerte. 5. La carga invisible. Cuando sientes que siempre estás en deuda, las personas con intenciones ocultas te hacen sentir que estás constantemente en deuda. Siempre tienes que dar las gracias, corresponder, ceder, dar explicaciones. Te ayudan, pero luego lo utilizan como moneda de cambio. Te hacen favores, pero luego te exigen obediencia, gratitud eterna o sumisión. Esto te aprisiona. Te sientes asfixiado, como si siempre debieras algo. Pero la Biblia dice, para la libertad nos ha liberado Cristo. Estad, pues, firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Quien camina con Dios lo libera. Quien camina con el enemigo encarcela. El enemigo no ataca solo con violencia o miedo, sino con sutileza, emociones manipuladas y espiritualidad distorsionada. Utiliza a las personas, a menudo cercanas, para infiltrarse en las dudas, dividir, controlar y manipular. Así que mantente alerta, llénate de la palabra, ora por discernimiento y estate dispuesto a alejarte de aquellos que Dios ya ha demostrado que no tienen buenas intenciones. En el próximo capítulo hablaremos de cómo blindar su hogar espiritual, emocional y físico contra este tipo de influencia. Es más,
cómo restaurar tu autoridad espiritual para que te vuelvas inalcanzable para las estrategias del enemigo. Cómo blindar su vida contra las personas con intenciones ocultas. Ahora que has comprendido cómo opera el enemigo a través de personas con intenciones ocultas, en silencio, emocionalmente, espiritualmente y a menudo religiosamente, es hora de que aprendas a protegerte, a blindar tu hogar espiritual, tu corazón, tu fe y tu caminar con Dios. Porque, como dice la Escritura, el prudente ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y sufre el castigo. Proverbios 27:12. Dios nos da herramientas espirituales para que no nos cojan desprevenidos. Y cuando estas herramientas se aplican con sabiduría y fe, ninguna trampa enemiga prospera. En este bloque descubrirá los 7 escudos de protección espiritual que deben formar parte de su vida a diario, para que nadie con malas intenciones tenga espacio, acceso o influencia sobre usted. Un escudo de oración constante. La oración no es solo una forma de pedirle algo a Dios, es un escudo protector, un sistema de radar espiritual. Cuando rezas constantemente, tu espíritu se mantiene alerta. Es como si encendieras las luces en una habitación oscura. Todo lo que está oculto comienza a revelarse. Orad sin cesar. Primeras Tesalonicenses 5:17. La gente con intenciones ocultas odia que reces, porque la oración rompe su plan, expone sus máscaras, bloquea sus manipulaciones y te pone bajo la guía directa del Espíritu Santo. La oración no tiene que ser larga, pero sí real, sincera y frecuente. Cuando la oración forma parte de tu rutina, empiezas a percibir en el espíritu lo que los ojos no pueden ver. 2. Escudo de la palabra viva. No hay verdadero discernimiento sin la Biblia. Sin la palabra, hasta el más espiritual está perdido. Porque el enemigo a menudo usa versículos distorsionados para manipular, como hizo con Jesús en el desierto. Pero Jesús respondió con lo que estaba escrito. No discutió, no debatió, declaró la palabra con autoridad. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando lees y meditas la palabra a diario, se convierte en espejo y espada. Te reconoces en ella y combates el mal con ella. Revela las intenciones, desmonta los argumentos y revela el verdadero carácter de las personas. Las personas con malas intenciones se sienten incómodas cerca de los que viven según la palabra. Prefieren a los ignorantes, a los frágiles, a los que no están preparados espiritualmente. Así que aliméntate de la palabra, será tu brújula y tu protección. 3. Escudo de intimidad con el Espíritu Santo. La gente puede engañarte. El diablo puede intentar confundirte, pero el Espíritu Santo nunca se equivoca. La Biblia dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres saber quién está a tu lado por amor y quién por interés? ¿Quién te ama y quién te mira con envidia? Pregúntale al Espíritu Santo. Habla con Él. Pregúntale. Espíritu Santo, muéstrame quién es esta persona. Muéstrame su corazón. Muéstrame lo que los ojos no pueden ver. Y estate atento, porque Él te lo mostrará. Puede ser a través de un sueño, un malestar interior, un acontecimiento, una palabra profética, pero Él te lo revelará. 4. Escudo de límites claros. Muchas personas caen en trampas porque no tienen límites. Quieren complacer a todos, abrazar a todos, abrirse a cualquiera, aceptarlo todo, tolerarlo todo. Y antes de darse cuenta, han sido envenenados espiritualmente. Jesús tenía límites. Amaba a todos, pero no se entregaba a todos.
Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Juan 2:24. Tienes que aprender a decir no, a mantener las distancias cuando el Espíritu te lo advierte, a no abrirte a quienes no tienen la madurez suficiente para escucharte, a proteger tus emociones, tu fe y tus proyectos. No es falta de amor, es sabiduría, es protección espiritual. 5. Escudo del silencio estratégico. No tienes que contárselo. En todo a todo el mundo. No tienes que explicar tus decisiones. No necesitas justificar tus movimientos. A menudo, el secreto consiste en permanecer en silencio mientras Dios actúa. El Señor luchará por ti y tú callarás. Éxodo 14:14. Las personas con intenciones ocultas utilizan tus palabras en tu contra. Se alimentan de tu sinceridad. Observan todos tus movimientos para sabotearte, copiarte y manipularte. Así que, en tiempos de guerra espiritual, guarda silencio. Habla solo con Dios. En el próximo capítulo, hablaremos del precio espiritual de ignorar las señales. Aquí es donde muchas personas caen. Incluso con las señales claras, incluso con las advertencias del Espíritu, incluso con el malestar interior, lo ignoran. Lo ignoran por necesidad, por miedo a ser heridos, por complacencia o incluso por ceguera espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando permites que personas con intenciones ocultas permanezcan en tu vida? Cuando finges que no ves, que no sientes, que no te das cuenta. Abres brechas, debilitas tu escudo espiritual y sin darte cuenta, comienzas un proceso silencioso de autosabotaje espiritual. 1. Cuando ignoras al Espíritu, contristas al Espíritu, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Espíritu Santo habla, susurra, advierte, pero si insistes en desobedecer, en descuidar, en preferir tu emoción al discernimiento, el espíritu se entristece, y cuando se entristece, se aleja. Y cuando él se aleja, empiezas a vivir una espiritualidad vacía, sin dirección, sin respuestas, sin paz. Es como estar en el desierto sin una brújula. Caminas, pero no sabes hacia dónde. Rezas, pero sientes que tus palabras chocan contra el techo. 2. Empiezas a sufrir ataques espirituales silenciosos. A menudo, los ataques no comienzan de forma violenta. Son sutiles, casi imperceptibles. Empiezas a tener pesadillas constantes. Tu casa se vuelve espiritualmente pesada. Tus relaciones empiezan a deteriorarse sin motivo. Tu fe se enfría, sientes una opresión inexplicable, se acumulan los pequeños retrasos. Puertas que estaban a punto de abrirse se cierran misteriosamente. Y todo empezó con un resquicio. Alguien a quien dejaste entrar. 3. Tus intenciones empiezan a ser saboteadas. Las personas con intenciones ocultas no solo vienen a observarte, vienen a desbaratar tu destino. A menudo son estas personas las que plantan palabras de desaliento en tu corazón. Te alejan de personas que eran clave para tu propósito. Sabotean oportunidades con comentarios sutiles y negativos. Influyen en tus decisiones con consejos disfrazados de cuidado. Te quitan la energía espiritual y te dejan agotado. ¿Cuál es el resultado? Empiezas a dudar de ti mismo, pierdes un tiempo precioso, te paralizas a mitad de camino, y todo esto sucedió porque no obedeciste la advertencia de Dios. 4. Tu cosecha se retrasa, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Cuando permites que alguien con energía destructiva permanezca en tu vida, también te asocias con su campo espiritual. Puedes estar orando y ayunando,
Pero si estás rodeado de personas que viven en carnalidad, envidia, malicia y mentiras, compartes su atmósfera. Es como tratar de plantar en tierra contaminada. Siembras buenas semillas, pero no brotan. Y cuando lo hacen, son ahogadas por la mala hierba. 5. Te enfermas por dentro. Esta es la parte más peligrosa. Las personas, con intenciones ocultas, no solo te hacen daño por fuera, te enferman el alma. Empiezas a perder confianza, te vuelves más cerrado, sientes que todo el mundo es falso, desarrollas una especie de amargura silenciosa, creas un muro emocional, y cuando endureces tu corazón a causa de la decepción, también te cierras a las personas que realmente fueron enviadas por Dios. 6. El Espíritu Santo calla hasta que aprendes. Hay veces en que Dios permite el dolor para que aprendas de él. Si no has escuchado las advertencias, Él permite que coseches las consecuencias. No por maldad, sino por amor, porque a veces el dolor te enseña lo que el orgullo no quería aprender. Pero el mayor peligro no es el dolor, es cuando el Espíritu Santo calla. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13. Sientes un vacío espiritual. Tu oración parece no tener respuesta. Tu fe se debilita. Miras al cielo y solo ves silencio. Pero el silencio de Dios es una invitación al arrepentimiento. Es una llamada a la realineación. Es el momento de decir: Señor, muéstrame dónde abrí la puerta equivocada, muéstrame a quién he dejado entrar, y ayúdame a restaurar lo que se ha roto. Ahora entiendes por qué tu vida ha empezado a descarrilarse, por qué menguó tu alegría, por qué las cosas empezaron a ir mal, por qué se fue la paz y por qué se atascaron los caminos. Quizás todo empezó el día que ignoraste las señales. Permitiste que alguien con intenciones ocultas se acercara a ti. Abriste la puerta por necesidad. Aceptaste palabras dulces pero cargadas de veneno espiritual. Desatendiste las advertencias del Espíritu. Pero hoy, Dios te ha traído aquí para abrir tus ojos. Este video, este mensaje, es su voz llamándote a volver. Es hora de cerrar las brechas. Es tiempo de alinearte de nuevo. Es hora de blindar tu hogar, tu fe y tu alma. Y si esta palabra te habló, déjala en los comentarios. Hoy cierro las puertas a los que no han sido enviados por Dios. Y por supuesto, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.